que yo quería. Esta ya está modificada. Lo que les presenté es el borrador. A ver, una más. Estoy bajando. Una más. Ya, al principio. Bien, ahora sí, empezamos con el libro. Toda esta exposición está en base a este pequeño libro, este pequeño resumen. Los que deseen, al finalizar la clase, se van a anotar en la lista para que yo pueda traer ya para que la siguiente clase, una vez que lo recoja de la impresora. Vamos a empezar con este tema, con el tema 1, que es Introducción, Conceptos Generales. Bien, adelante. ¿Qué es farmacología? Farmacología es una rama de la medicina, es una rama de las ciencias médicas que se encarga específicamente del estudio de las sustancias, ya sean naturales o sintéticas, que una vez que han sido ingresadas a nuestro organismo por cualquier vía oral, vía intramuscular o vía B, producen un efecto determinado. ¿Ya? ¿Qué es un fármaco? Es toda sustancia de origen natural o de origen sintético que una vez que ha ingresado a nuestro organismo por cualquier tipo de vía, intrarrectal, oral, inhalatoria, EB intramuscular, se absorbe y produce un efecto. ¿Hay alguna duda de esto? Nada más que leer un poquito concentración y se entiende el concepto. ¿A qué me refiero con sustancia natural? Ejemplo de sustancia natural: mate de coca, mate de manzanilla, mate de toronjil, son sustancias antiinflamatorias de origen natural. ¿Cuáles son las sustancias sintéticas? Las elaboradas por las industrias químicas. Por ejemplo, la amoxicilina es sintética, la gentamicina es sintética, la tetraciclina es de origen sintético. Va, penicilina, muy bien. Siguiente. Vías de administración, jóvenes. ¿Cuáles son las vías de administración de los fármacos? Nosotros entendemos o definimos vía de administración a todos aquellos caminos, a todas aquellas rutas posibles que nosotros los médicos y el personal paramédico puede utilizar para ingresar cualquier fármaco al interior de nuestro organismo. Ustedes acá ven algunos ejemplos de vías. Tenemos a la vía intravenosa. Es una forma de ingresar el fármaco a través de la vía EB a nuestro organismo. Luego tenemos a la vía intramuscular. Por esta vía estamos utilizando el músculo para ingresar el fármaco hacia la circulación sistémica. Luego tenemos a la vía subcutánea, a la vía oral también. Son algunos ejemplos de vías de administración. Repito que son vías de administración, todos aquellos lugares, caminos, rutas que nosotros podemos utilizar para ingresar el fármaco que está fuera hacia el interior de nuestro organismo. Seguimos. Clasificación. Hay dos tipos grandes de clasificación: la clasificación enteral y la clasificación paraenteral. Enteral, yo indico que un fármaco se administra por vía enteral cuando este fármaco necesita o precisa de la mucosa gástrica para poder ser absorbido y pasar a la circulación sistémica. Entonces, la vía enteral necesita de la mucosa gastroentérica para poder ser absorbido y llegar al torrente circulatorio. La vía enteral se llama también vía digestiva, pero no se conoce mucho con este nombre. Vía enteral cuando el fármaco, introducido generalmente por la vía oral, necesita de la mucosa gastrointestinal para poder absorberse y pasar a la circulación sistémica. ¿Hay alguna duda? Vía enteral, su nombre lo dice, ¿verdad? Siguiente. En cambio, la vía parenteral o paraenteral no necesita de la mucosa gástrica para poder ser absorbido e ingresar a la circulación sistémica. La definición ya está acá. Ejemplos de vías paraenterales. Tenemos a la vía endovenosa. La vía endovenosa ya entra directamente al torrente sanguíneo. No necesita llegar a la mucosa gástrica. Luego tenemos a la vía intramuscular. Tampoco necesita la mucosa gástrica para absorberse.
se absorben los vasos que se encuentran en el músculo y a través de esos pequeños vasos que confluyen en vasos más grandes, llegan a la circulación sistémica. ¿Se ha comprendido? Sí. La única vía enteral, ¿cuál sería? La vía oral. Y su alternativa, que sería la sonda nasogástrica, que no se utiliza mucho tampoco para administrar medicamentos, normalmente en pacientes ambulatorios. ¿Qué significa ambulatorios? Que no están internados en el hospital. ¿Ya? Siguiente. ¿Su profesor sublingual sería enteral? ¿Cómo? ¿Un sublingual sería enteral? No. No. Para enteral. Porque la presentación sublingual, como vamos a ver adelante, está destinada a absorberse en la mucosa sublingual. Pequeñas porciones pueden pasar al tracto gastrointestinal, pero normalmente son sustancias liposolubles que a nivel de la mucosa sublingual ya son absorbidas y pasan a la vena yugular. Siguiente. Una anterior. Perdón. Bien, entonces la vía enteral, resumimos, en la vía enteral el fármaco debe ingresar por la boca y utilizar la mucosa gastrointestinal para poder absorberse y llegar a la circulación sistémica. La vía enteral se llama también vía digestiva. Adelante. Ejemplos de vías paraenterales. Tenemos a la vía intravenosa, a la vía intramuscular, a la vía subcutánea, intradérmica, sublingual. La sublingual es paraenteral. Siguiente. Vías sistémicas y vías tópicas. Esta es otra clasificación. En la anterior clasificación yo tomaba en cuenta dónde se absorbía el fármaco para poder clasificar a los fármacos en enterales y parenterales, ¿verdad? Esta es otra clasificación. Ya no tomo en cuenta la mucosa gastrointestinal. Estoy tomando en cuenta la distribución del fármaco para poder clasificar a los medicamentos. Para poder clasificar a las vías, perdón. Y yo digo vías sistémicas cuando el fármaco que es ingresado por cualquier vía oral, intramuscular, se distribuye a lo largo de todo mi organismo. A eso yo le llamo vía sistémica. La vía oral, pese a que es una vía enteral, también se convierte en vía sistémica. Porque una vez que el fármaco ha ingresado al organismo, se ha absorbido en las velocidades gastrointestinales, ha pasado ya a la circulación y se ha convertido en un fármaco sistémico. En cambio, yo llamo vía tópica cuando el fármaco actúa a nivel local, no se absorbe ni se distribuye a lo largo de todo el sistema. ¿Han entendido esta parte? Bien. Muy bien. Vía tópica cuando el fármaco inmerso en un vehículo cuando se aplica directamente a la piel o mucosas con el fin de lograr alivio o curación. Lo que yo les he dado de manera oral es más fácil que eso que está aquí. Se evita la absorción del fármaco, por eso es que estos fármacos actúan a nivel local, no se absorben ni pasan a la circulación sistémica. ¿Cuáles son las ventajas de las vías tópicas? Se minimizan los efectos secundarios. Se utiliza fundamentalmente en especialidades como por ejemplo dermatología, traumatología, para lograr el tratamiento de, por ejemplo, artralgias, inflamaciones a nivel de las articulaciones, en oftalmología para el tratamiento de una conjuntivitis, por ejemplo, y en otorrino la rincología también. Siguiente. ¿Un anestésico podría ser un objeto? Puede ser un anestésico dependiendo de cómo lo administres y dónde lo administres, puede ser tópico o sistémico. Puede ser. Bien. Vamos a empezar a mezclar ahora la clasificación, la primera clasificación que les di, que tomaba en cuenta la mucosa entérica, y la segunda clasificación que tomaba en cuenta la distribución del fármaco. Voy a agarrar estas dos clasificaciones y las voy a mezclar para dar lugar a la vía sistémica enteral. Estoy mezclando ambas. La enteral, porque utiliza la mucosa gástrica para absorberse, y sistémica, porque se distribuye a lo largo de todo el organismo. Ejemplo de vía sistémica enteral, la vía oral. ¿Qué me da a entender vía oral? Que el fármaco se administra por la boca, ¿verdad? Es la vía enteral por excelencia
El fármaco en presentación de cápsula, comprimido, suspensión o jarabe. Para esto, para que entiendan esta parte, les hice la pequeña introducción anterior, donde habíamos definido que era cápsula, suspensión o jarabe. ¿Ya? Entonces, el fármaco, bajo la forma de cualquier presentación que ya hemos estudiado, debe ser deglutida por el paciente para llegar a la mucosa gastrointestinal, absorberse y pasar a la circulación del sistema. Siguiente. Ventajas de la vía oral, jóvenes. ¿Qué ventajas tiene? Es una vía económica, es una vía fácil de administrar, el paciente puede lograr su tratamiento por sí solo. ¿Y cuáles serían sus desventajas? Sus desventajas. En primer lugar, produce mucha lesión a nivel de la mucosa gastrointestinal. Esa es una de las desventajas. Bien, la sonda nasogástrica es también una vía sistémica enteral. Precisa de la mucosa gástrica para absorberse y una vez que se ha absorbido, se distribuye hacia la circulación sistémica. Es una alternativa a la vía oral. ¿En qué tipo de pacientes utilizó la sonda nasogástrica? Pacientes inconscientes, por ejemplo, pacientes con mucho estado nauseoso. Es una vía sencilla, rápida y fácil de administración. ¿Cómo se calcula el diámetro de la sonda nasogástrica? ¿Han aprendido ya? Se mide la sondita desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y hasta ¿Sabes ese portugués escribido, no? ¿Cómo? Se aprende ese portugués escribido. Sí, hasta el extremidad inferior del apéndice. Nosotros escribimos en mi baño, no llevamos portugués escribido. ¿Todavía no? No. Ah, ya. Yo he mirado en internet. En internet. Pero es una forma de calcular cuánto es. Es importante saber a veces cuando está en emergencia, justo les toca un paciente y ustedes no saben cómo calcular. Entonces, se toma en cuenta el lóbulo nasal, en la oreja, hasta la extremidad inferior del apéndice cifoides. Bien, siguiente. La vía inhalatoria. Vamos a empezar por las vías que empiezan desde la parte superior y terminan en la parte inferior. La vía inhalatoria es también una vía sistémica, pero ya no es enteral, es paraenteral. No utiliza la mucosa gástrica. Se deposita el fármaco en esta vía en la mucosa alveolar. La absorción de la vía inhalatoria es muy rápida y directa. Solamente debe atravesar dos barreras biológicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La efectividad de la vía inhalatoria es similar a la efectividad de la vía endovenosa. La vía endovenosa es la vía más efectiva, jóvenes. Apenas introduzco el fármaco en una vena, en segundos ya obtengo efecto farmacológico. Siguiente. Fíjense, el fármaco inhalado bajo la forma de micropartículas en aerosol o bajo la forma de un inhalador atraviesa ¿qué primero? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Fosas nasales. Las fosas nasales, luego la rinofaringe, la orofaringe, ¿qué más? Tráquea. La tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Luego llegamos a los alveolos y atraviesan dos barreras biológicas. ¿Cuáles son esas barreras? La pared alveolar, que sería esta, y luego la pared de los vasos sanguíneos. Una vez que ha atravesado estas dos barreras biológicas, pasa a la circulación sistémica. Es una vía muy rápida. Siguiente. Luego tenemos, igual empezando por la parte superior, a la vía sublingual. Se abrevia SL, se deposita el fármaco en la mucosa sublingual. Normalmente estos fármacos son altamente liposolubles y vienen y su peso oscila, es menor a los 5 miligramos, 0,08, 1 miligramo, son cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque son fármacos muy potentes, actúan rápidamente. Es de rápida y fácil absorción y pasan directamente al torrente circulatorio. Fíjense, se absorbe acá y pasan directamente a la circulación a través de estos grandes vasos. Se aprovecha la gran vascularización y el delgado espesor de la mucosa sublingual. Gran parte del fármaco evita el metabolismo de primer paso. ¿Dónde se realiza el metabolismo de primer paso? A nivel hepático. Posteriormente vamos a hablar un poco de esto. Su eficacia es similar a la vía intravenosa. ¿Cuáles son las vías más eficaces entonces? Hemos estudiado la vía inhalatoria, estamos hablando ahora de la vía sublingual.
Normalmente vienen en preparados sublinguales los fármacos antianginosos, como la nitroglicerina sublingual, por ejemplo. También bajo la forma sublingual están algunos fármacos antieméticos. Las mujeres embarazadas tienen emesis, vómitos constantes durante los 3 primeros meses de embarazo, ¿verdad? Y esto no es favorable ni para la madre ni para el bebé. Entonces, para evitar este estado nauseoso, en vez de pincharle en la vena, se le da por vía sublingual y no necesita la vía sublingual, digo, la mucosa enteral, como estamos viendo, para poder absorberse. Es una vía también rápida. Siguiente, el ketorolaco, que es un analgésico potente, también viene bajo la forma sublingual. Siguiente, la vía sublingual actúa en segundos también. Máximo 10 segundos, nosotros estamos viendo el resultado por esta vía. Luego tenemos a la vía intravenosa, llamada también endovenosa, y se abrevia IV o EV, es lo mismo. Se introduce el fármaco directamente al torrente sanguíneo. Fíjense, estoy atravesando las diferentes capas de la piel y estoy ingresando el fármaco directamente al torrente sanguíneo. La vía endovenosa es la vía más rápida. Similares en eficacia inhalatoria y sublingual. Las desventajas es que requiere instrumental adecuado y personal capacitado. No todos estamos capacitados para colocar a otra persona por vía B y tampoco a nosotros mismos. Esa es la desventaja. Y se utiliza esta vía cuando se desea un efecto extremadamente rápido, cuando la vía de su paciente está en peligro. También cuando la vía oral no está expedita. ¿En qué casos la vía oral no estaría expedita? Traumas faciales, paciente inconsciente, o cuando necesito un efecto farmacológico rápido. Perdón. Mas que já estava? Muy bien, joven. Uf. Siguiente. Está deslocado. Son los lugares donde se puede administrar la vía intravenosa. La vía intravenosa puede ser periférica o puede ser central. Se dice que es periférica cuando utiliza para la introducción del fármaco a las venas superficiales que nosotros tenemos en el brazo o en el dorso de la mano. A eso se llama vía intravenosa periférica. Una más. Llamamos vía intravenosa central cuando nosotros introducimos un catéter a nivel de la vena cava inferior. Siguiente. ¿Qué fármacos introducimos por la vía venosa central? Por ejemplo, fármacos utilizados como quimioterapia en pacientes con cáncer. Utilizamos la vía central para introducir estos fármacos. ¿Por qué? Porque estos fármacos lesionan normalmente a las venas de pequeño calibre y ocasionan lo que se llama tromboflebitis. En cambio, si nosotros utilizamos la vía central, este efecto se evita. En pacientes críticos se utiliza la vía central además. Luego tenemos a la vía intraarterial, que se abrevia IA. En esta vía, obviamente su nombre lo indica, se introduce el fármaco directamente al torrente sanguíneo arterial. Requiere también de instrumental adecuado, personal capacitado, y la vía intraarterial normalmente se utiliza para fines diagnósticos, jóvenes. Se introduce un pequeño endoscopio para ver alteraciones a nivel de las diferentes arterias o para introducir sustancias de contraste para fines de diagnóstico. Es útil en pacientes para hacer diagnóstico o tratamiento también, para desobstruir grandes vasos, por ejemplo. Siguiente. Luego tenemos a la vía intraarterial, donde, es otro ejemplo de vía intraarterial donde se introduce un catéter directamente a la arteria femoral. Sí. La vía intramuscular, se abrevia IM, es una vía muy utilizada en nuestro medio, jóvenes. Esta vía introduce el fármaco al espesor de diferentes músculos. Existen 3 regiones donde nosotros normalmente podemos aplicar el fármaco. Enseguida vamos a ver cuáles. Se aprovecha la gran vascularización de esta masa muscular para que el fármaco pueda absorberse lentamente. Normalmente se aplican
fármacos de acción prolongada, como por ejemplo la benzatínica. La benzatínica actúa en nuestro organismo alrededor de 30 días, 28-30 días. Son fármacos llamados también de reserva de acción prolongada. Una vez que se han introducido en la masa muscular, poco a poco se van absorbiendo y el efecto es duradero. Se lo utiliza cuando se desea un efecto rápido en algunos fármacos y efecto prolongado en otros fármacos. También cuando la vía oral no está disponible o expedida. Siguiente. Lugares donde se debe administrar la vía intramuscular. Cuadrante superior externo, ¿verdad? Eso ya lo han aprendido ustedes. ¿Qué pasa si yo administro en otro lugar que no sea el cuadrante superior externo? Puede atingir los nervios ciáticos. Muy bien. El nervio ciático es un nervio de este grosor, que recorre, una vez que ha salido de este lugar, recorre con diferentes ramitas todo el miembro inferior. Si yo lesiono con una aguja el nervio ciático, lo más probable es que deje paralítico en ese lado a su paciente. Y es una parálisis de por vida. Es un nervio tan grueso y a veces nos aplican tan mal que corremos ese riesgo de ocasionar parálisis definitiva en el paciente. Y obviamente perdemos nuestra matrícula, nuestra licencia médica. Y los que son enfermeros también. Siguiente. Otros lugares donde se puede administrar la vía intramuscular. El músculo deltoides, ya, una más. Y el vasto, no, una anterior. Y el vasto lateral externo. Acá. Entonces tenemos al glúteo mayor para administrar el fármaco, al músculo deltoides y al vasto lateral externo en su porción media. Siguiente. Lo mismo, son lugares donde se puede administrar la vía intramuscular en el vasto externo, en el vasto externo, en el deltoides, y el ángulo de punción debe ser normalmente de ¿cuántos grados? Exacto, 90 grados. Se debe administrar en un ángulo recto. Siguiente. Luego tenemos a la vía rectal. En la vía rectal se deposita el fármaco en la mucosa rectal. Ya les he explicado un poco de que la vía rectal puede ser tópica en el caso de los supositorios de glicerina o puede ser sistémica en el caso de fármacos altamente liposolubles que utilizan el plexo hemorroidal superior y luego pasan al sistema de la vena cava inferior para hacerse sistémicos jóvenes. Se aprovecha la gran vascularización a este nivel ya para poder absorber el fármaco. La eficacia de la vía rectal puede ser similar a la vía endovenosa. Siguiente. Luego tenemos también a la vía sistémica parenteral, o dentro de la vía sistémica parenteral tenemos a la vía subcutánea, que se abrevia de esta manera. En la vía subcutánea se aplica el fármaco en el panículo adiposo. La administración de estos fármacos se caracteriza por su absorción es demasiado lenta. Requiere de personal capacitado e instrumental adecuado también. Ejemplos de fármacos que se administran por vía subcutánea, la insulina. Sí. Lugares donde se puede administrar la insulina, la región periumbilical, la región del músculo deltoides, la región del vasto externo también, la parte posterior de los glúteos. Siguiente. Bueno. Tenemos a la vía transdérmica también. ¿Qué les indica el sufijo prefijo trans? A través de, ¿verdad? La vía transdérmica o la vía transdérmica se utiliza todo el espesor de la piel para que el fármaco se pueda absorber. Se aprovecha la gran capacidad de absorción de la piel, se aplican sustancias altamente liposolubles para atravesar las barreras biológicas con mayor facilidad y llegar al torrente sanguíneo y atraviesan por difusión facilitada las diferentes capas de la piel. Ejemplo de vía transdérmica, los parches jóvenes de nicotina, de escopolamina, los parches analgésicos como el diclofenaco, por ejemplo. Siguiente. La vía transdérmica, lugares donde se pueden colocar este tipo de vía. Y también los anticonceptivos
mensuales o trimensuales. Siguiente. Vías tópicas. Las vías tópicas son 5, pero existen aún más. ¿Cuándo llamo vía tópica? Cuando el fármaco actúa a nivel local y no necesariamente se absorbe, ¿verdad? Vía tópica, tenemos a la vía intraocular. Se deposita el fármaco al interior del globo ocular atravesando la pupila. ¿En qué caso si utilizo esta vía? En pacientes que tienen retinitis por citomegalovirus. ¿Cuál es el fármaco que se administra por esta vía para el tratamiento de la retinitis? El cidofovir. Van a lanzar luego este fármaco. Este fármaco es de liberación lenta y si el paciente con retinitis por este virus no se lo trata a tiempo, se queda ciego, con ceguera permanente. Siguiente. Luego tenemos la vía conjuntival. En este tipo de vía se deposita el fármaco en el fondo del saco conjuntival, como estamos viendo acá, ¿ya? Dependiendo de la liposolubilidad del fármaco y dependiendo de cuánto fármaco le introduzco al saco conjuntival, esta vía puede ser tópica o puede ser sistémica. En el caso de algunas sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, ustedes han debido ver la propaganda de este fármaco quita el rojo del ojo. Son fármacos vasoconstrictores que actúan a nivel local nada más. Me instilo 2 gotitas o hasta una y ya tengo vasoconstricción y la porción blanquecina queda clara, ¿verdad? Pero cuando yo me instilo mucho o muy a menudo, estos fármacos pueden tener una actividad sistémica. Por eso dice, dependiendo de la cantidad y de la liposolubilidad, pueden ser o tópicos o transformarse en sistémicos con efecto tóxico. Siguiente. Formas de administrar el fármaco en la vía conjuntival, en forma de colirio y en forma de ungüento. Para administrar el ungüento se debe bajar un poco el párpado inferior y partiendo del ángulo interno del ojo, una pequeña línea en el fondo del saco conjuntival. Siguiente. Sin hacer tocar obviamente el exacto. Solamente el fármaco tiene contacto con la mucosa. Luego tenemos a la vía intradérmica. En este tipo de vía se deposita el fármaco en la capa epidérmica de la piel, en la capa más superficial de la piel. A este nivel se estimulan ciertos tipos celulares, requiere de instrumental adecuado y de capacidad adecuada también. Fármacos que se administran por vía intradérmica, la adrenalina, por ejemplo, Siguiente. Ahí tiene. Otro ejemplo de, no es intradérmica la adrenalina es subcutánea, perdón. Vía intradérmica, ejemplos. La prueba de reacción alérgica a la penicilina, tenemos a la prueba de la tuberculina, a la reacción de Montenegro también para la lepra. Muy bien, siguiente. Luego tenemos a la vía vaginal. En la vía vaginal, su nombre lo indica, se introduce el fármaco que viene bajo la forma de supositorios vaginales al interior del canal cervical. Siguiente. ¿Para qué se utiliza la vía vaginal? Para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Vía intratecal o intrarraquídea. Es aquella que introduce el fármaco en el conducto raquídeo para actuar a nivel de líquidos cefalorraquídeos. No es sistémico, es tópico, jóvenes. Ocasiona analgesia en diferentes lugares nada más. Siguiente. Bien, son algunas diapositivas para mostrar el ángulo de inclinación de la jeringa para administrar en las diferentes vías. En la intramuscular, un ángulo recto de 90 grados, subcutáneo 45, endovenoso 25, intradérmica casi a ras de la piel. Siguiente. Ya estamos terminando, tengan paciencia. ¿Qué es absorción, jóvenes? Es la capacidad que tienen las sustancias para poder llegar al torrente sanguíneo. Para poder llegar al torrente sanguíneo deben atravesar barreras biológicas. En el caso de la vía inhalatoria, ¿qué barreras biológicas se atravesaban? La capa del alveolo y la pared de los vasos. Dos barreras biológicas para llegar al torrente sanguíneo. A eso nosotros le llamamos absorción.
La única vía que no presenta absorción, ¿cuál sería? La intravenosa. Es la única vía donde no existe absorción. En todas las demás vías sí existe absorción, jóvenes. Siguiente. ¿Qué es concentración plasmática o sanguínea? Son términos que ustedes también deben conocer. Es el nivel de saturación que alcanzan los diferentes fármacos una vez que han llegado al torrente sanguíneo. Deben llegar a determinados valores de acuerdo al tipo de fármaco y del tipo del paciente y también del tipo específico de patología. Se refiere más que todo o está en relación con la potencia del fármaco. Para que la concentración plasmática, digámoslo así, de la amoxicilina sea adecuada, dentro de valores adecuados, yo debo administrar este fármaco 500 miligramos cada 8 horas o de 8 en 8 horas para lograr concentraciones o saturaciones adecuadas de este fármaco antibacteriano en mi torrente sanguíneo. A eso se refiere la concentración plasmática. ¿Es la media vida? No, es diferente el concepto. Siguiente. Luego, la concentración plasmática tiene valores específicos, dentro de los cuales debe entrar para lograr un efecto farmacológico deseado. Si no llega a los valores mínimos, en concentraciones mínimas, no obtengo el efecto farmacológico deseado. En cambio, si sobrepaso los valores normales, entro fácilmente en lo que se llama efecto tóxico. Términos que enseguida vamos a conocer. La vía donde más peligro existe de entrar en efecto tóxico es la vía EB, jóvenes. Actúa tan rápidamente que no puedo revertir los efectos tóxicos de esta vía o del fármaco. ¿Qué es efecto farmacológico? Es la acción esperada, es la acción que yo espero de un determinado fármaco una vez que ha sido introducido a mi organismo sobre órganos o tejidos que son el blanco. Ejemplo, el paracetamol es un potente analgésico. ¿Qué efecto espero? Digamos, me duele la cabeza. Una vez que yo he ingerido paracetamol, ¿cuál sería mi órgano blanco? Estómago. No, si tengo, el paracetamol es sistémico, jóvenes, pero va directamente al lugar donde se está generando el estímulo doloroso, ¿ya? Se llama también efecto deseado o terapéutico. ¿Cuál es el efecto deseado o terapéutico del paracetamol? Efecto analgésico en los lugares donde existe presencia de dolor o alergia. A eso se refiere me refiero con efecto farmacológico. Definición, es la acción esperada de un fármaco sobre órganos que son el blanco. Siguiente. El ejemplo del paracetamol es un niño que tiene gingivalgia. Una vez que le he dado paracetamol, ha llegado al órgano blanco, ¿ya? Y ha revertido el efecto o la acción dolorosa. Siguiente. ¿Qué es efecto colateral? Es también la acción esperada de un fármaco, pero sobre órganos que no son el blanco. Ejemplo, el diclofenaco es potente antiinflamatorio. Si yo tengo artritis, el término itis, ¿qué implica? Inflamación, ¿verdad? Entonces el diclofenaco es un fármaco muy adecuado para pacientes con artritis. Pero ¿qué pasa? El efecto farmacológico, ¿cuál sería? El diclofenaco es antiinflamatorio. Entonces su efecto farmacológico sería efecto antiinflamatorio. ¿Cuál sería su efecto colateral? Gastritis. Este fármaco como efecto colateral en órgano que no es el blanco, ¿ya? Porque yo no estoy dándole el diclofenaco para que lastime mi glucosa, es un daño colateral nada más. Entonces, los AINES como efecto colateral ocasionan el desarrollo de gastritis, disminuyen la secreción de moco rico en bicarbonato y ustedes saben que este moco protege a la mucosa gástrica de la lesión o actividad de las microorganismos. Entonces, órgano blanco es donde hay bien los fármacos. Exacto. Então se aplica intramuscular, diclofenaco. Efecto colateral del diclofenaco. Dolor a nivel del lugar de... Não, se causa gastrite, então se aplica intramuscular. No. Estos fármacos, si son sistémicos, aunque no sean administrados por vía oral, pueden ocasionar igual ese efecto colateral. Isso eu tenho que ter em conta quando é idoso, niño, na aplicação de algum antibiótico, não?
Sí. antibióticos nefotóxicos, Sí, patotóxicos. exacto, exacto. Para administrar cualquier fármaco, antes debo preguntar a mi paciente si tiene hepatopatías o nefropatías, porque los fármacos, como vamos a ver a continuación, se metabolizan y depuran en el hígado y se eliminan por vía renal. Si el riñón del paciente está mal, no funciona bien, este fármaco no va a ser eliminado de manera adecuada y se va a concentrar en mi organismo. Si se concentra demasiado, ¿qué ocasiona? Efecto tóxico. Siguiente. Bien, paciente con artritis. Le he dado diclofenaco, potente antiinflamatorio. ¿Cuál ha sido su efecto colateral? Gastritis. Le he quitado la artritis, pero le he ocasionado gastritis. ¿Qué es el efecto colateral? Es el efecto esperado, porque yo sé que eso es lo que va a pasar, pero en órganos que no son el blanco. ¿Cuál sería el órgano blanco? Acá. Exacto. ¿Cuál sería el órgano no blanco? La mucosa gastrointestinal. Sí. ¿Qué es efecto tóxico? Es la amplificación y magnificación de los efectos tanto farmacológicos como colaterales de un fármaco. Es decir, el efecto tóxico puede agravar el estado de un paciente y hasta lo puede matar. Es por eso que se dice específicamente, por ejemplo, en niños, dosis del paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Si yo le doy 40 miligramos, entro fácilmente en efecto tóxico. ¿Qué es efecto tóxico? Entonces, amplificación o magnificación no solo del efecto farmacológico, sino también del efecto colateral del fármaco. Sí. Que si aumenta la dosaje, vaya. Aumentan los efectos colaterales. Por eso, si el médico dice diclofenaco de 8 en 8, no se les ocurra tomar de 6 en 6 ni de 4 en 4. Aumento el efecto farmacológico, está bien, pero también aumento el efecto colateral. ¿Ya? ¿Qué es efecto tóxico? Bueno, continuando con el efecto tóxico. Es secundario al abuso por exceso en el fármaco, por exceso en la dosis, por exceso en los días de tratamiento. Si yo te digo solamente 3 días de diclofenaco y tú te tomas 10, también puedes entrar en efecto tóxico. Bien, es secundario al uso indiscriminado de fármacos sin necesidad, por compulsividad, digámoslo así. También el efecto tóxico puede estar relacionado con defectos como por ejemplo hepatopatías o nefropatías, por lo que ya les explicaba anteriormente. Estos fármacos se depuran y se eliminan por vía hepática y renal. Si hay alteraciones a nivel de estos dos órganos, el fármaco se concentra y fácilmente se entra en efecto tóxico. Siguiente. ¿Qué es efecto idiosincrático o idiosincrasia? Es la acción no esperada de un fármaco sobre diversos órganos y tejidos, que pueden ser o que no pueden ser el blanco. El efecto idiosincrático está determinado por la constitución del individuo o por herencia genética. Les doy un ejemplo para que entiendan. La alergia a los anestésicos. Hay pacientes que ingresan a sus cirugías y nunca salen vivos, jamás se los ha operado. ¿Qué ha pasado? Han presentado reacción idiosincrática a la anestesia. Yo espero que mi paciente tenga alergia a la anestesia. No, por eso es una acción no esperada de un fármaco. No sé cuándo le va a pasar ni cuánto tiempo va a durar. ¿Ven? Eso es un ejemplo de reacción o efecto idiosincrático para que me puedan entender. No se puede determinar en qué individuo puede suceder. Ejemplo a él, le doy diclofenaco. Jamás ha presentado alergia al fármaco, pero una vez que le he dado, de pronto tiene reacción exantemática en las mucosas. Es reacción idiosincrática. Ahora se hace un riesgo cardíaco para hacer la cirugía. Mas no tiene como hacer un riesgo de la anestesia. Hacen una evaluación preanestésica, pero simplemente es una evaluación hablada. Entonces preguntan, ¿usted fuma? ¿Tiene alteraciones de tal, de órgano? Hablada. Pero en realidad no sabes hasta que introduces el fármaco. Muy bien. Es impredecible. Está muy bien. Es impredecible. El siguiente. Tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Es un fenómeno de acostumbramiento que tiene el organismo a los efectos de un fármaco. Ejemplo, la tolerancia a la insulina. Los pacientes que se inyectan insulinas
requieren de dosis cada vez mayores de este fármaco para tener el mismo efecto. A eso nosotros le llamamos tolerancia. Es la necesidad de dosis progresivamente mayores para lograr el efecto, como había dicho, y está en íntima relación con la adicción en algún tipo de sustancias, como por ejemplo las anfetaminas. Siguiente. Dependencia no es lo mismo que tolerancia. Es otro fenómeno también de acostumbramiento del organismo a los efectos específicos del fármaco. Pero acá hay una diferencia, es la necesidad compulsiva e imperiosa de recibir la administración o el medicamento. El paciente no puede prescindir de la sensación que estos fármacos le ocasionan en su organismo. Esa dependencia puede ser física o psíquica. Denme ejemplos de dependencia: el alcohol, las drogas. Siguiente. Morfina. Ya estamos acabando, me faltan 4 conceptos más. Receptor. Los receptores son moléculas de naturaleza endógena, como pueden ver acá en la diapositiva. Son de naturaleza proteica, la mayoría de ellos, y deben acoplarse por afinidad. Fíjense, acá hay 2 orificios y debe acoplarse con estas 2 protuberancias. Deben acoplarse por afinidad para cumplir un determinado efecto en el organismo. A medida que vayamos avanzando, agonistas y antagonistas, vamos a reconocer mejor el concepto de receptor. Todas las PDPs. ¿Ya? Puede ser. Las PDPs, ¿qué son? Son proteínas donde se fijan las penicilinas, ¿verdad? Entonces son este tipo de proteínas. Siguiente. Agonista. ¿Qué es un agonista? Es una sustancia, en este caso es un fármaco que facilita una acción o un efecto. Al ocupar un determinado receptor, el agonista cumple una función similar a la función fisiológica del estímulo de ese receptor. Ejemplo de fármaco agonista. A ver. Los agonistas adrenérgicos, por ejemplo, la adrenalina sintética. La adrenalina endógena en nuestro organismo, ¿qué efectos fisiológicos ocasiona? Aumento de la presión arterial, taquicardia, ¿verdad? Pero eso sucede con la adrenalina endógena, nos prepara para situaciones de huida o de pelea. Pero yo también puedo inducir de manera, ¿cómo se dice? De manera no natural, ¿ya? La presencia de estos mismos efectos fisiológicos utilizando agonistas sintéticos producidos por el hombre y administrados por alguna vía hacia el paciente. Siguiente. Entonces, ¿potencializas un fármaco? Puede ser, puedes potencializar la actividad de la adrenalina endógena en el caso que Por ejemplo, yo utilizo un fármaco, ¿ya? ¿puedo utilizar otro agonista para potencializar la situación? ¿O no? Solo fisiológicamente. Podría ser en el caso de antibióticos. Tú utilizas un antibiótico, puedes utilizar otro fármaco para potenciar en combinación el efecto de tu primer fármaco. Podría ser. Porque era un ejemplo fisiológico, ¿no? Exactamente. Bien, ¿qué es un antagonista? Es una sustancia que se opone a una acción o a un efecto. Al ocupar un determinado receptor, determina una función opuesta a la función fisiológica. ¿Me van a entender que es antagonista con este ejemplo? ¿Qué es la histamina? Es una sustancia neuromoduladora, ya que regula muchas funciones y que además ocasiona vasodilatación en nuestro organismo. Si hay vasodilatación, ¿qué otro efecto esperamos? Hipotensión, ¿verdad? Bien. ¿Cuál sería el antagonista fisiológico de la histamina? La adrenalina. Ahí tienen. Se está oponiendo a la acción primordial de un determinado fármaco o de una determinada sustancia. Otro antagonista de la histamina, los fármacos antihistamínicos como la clorfeniramina. Cuando un paciente tiene reacción alérgica, entonces hay extravasación de mediadores de la inflamación, hay edema de exactamente la laringe. ¿Qué más? Hay prurito, edema lingual, el paciente entra en shock anafiláctico y se puede morir. ¿Qué le administro?
Podría ser, si la reacción alérgica no es tan grave, un antihistamínico de primera generación. Le administro clorfeniramina por vía EB. Estos fármacos son antagonistas de la histamina. Se acoplan a su receptor y evitan la actividad también de la histamina y pueden revertir los efectos fisiológicos de esta sustancia en el organismo. Siguiente. Muy bien. Agonistas y antagonistas son imágenes de lo que es un agonista y de lo que es un antagonista. Fíjense, el antagonista, como la clorfeniramina les había explicado, viene, obstruye el canal proteico, el canal receptor, y evita que la histamina que se estaba acoplando acá cumpla la función. Siguiente. Efecto de primer paso, llamado también metabolismo de primer paso. Es el paso del medicamento a través del hígado. Todos los fármacos que han sido administrados por vía oral y han sido absorbidos por las microvellosidades gastroentéricas pasan a la circulación de la vena porta y una vez absorbidos por la mucosa intestinal llegan a la circulación portal. Bien. Entonces es la transformación inicial del fármaco una vez que ha sido absorbido por la mucosa gastrointestinal. A nivel hepático, entonces el fármaco sufre una biotransformación por diferentes enzimas microsomales. Siguiente. Bien, acá tenemos al hígado con las diferentes enzimas que logran una biotransformación microsomal de los fármacos, y la enzima más importante es la enzima citocromo B450. Siguiente. Metabolismo farmacológico. Es la capacidad que tiene el organismo para poder eliminar los fármacos que han podido ser administrados por cualquier vía, jóvenes, vía oral, vía endovenosa, intramuscular, etc. El fármaco debe ser degradado a moléculas más pequeñas y a funcionales, principalmente a nivel hepático, también a nivel renal, para poder ser eliminados del organismo una vez que han cumplido su efecto farmacológico. Este fenómeno se realiza principalmente a nivel hepático, pero también los riñones pueden participar en el metabolismo farmacológico. En menor grado, los pulmones y la piel. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes han consumido alcohol, ¿no se han dado cuenta que están exhalando alcohol por los pulmones? ¿Sí, verdad? Entonces, su cuerpo intoxicado está deshaciéndose de etanol en exceso a través de los pulmones y de la piel. Por eso se dice que tenemos tufo. No le van a hacer despertar, está durmiendo. Siguiente. Excreción es la eliminación del fármaco o sus metabolitos que ya han sido utilizados por fuera del organismo. Este fenómeno también se realiza a nivel del hígado y de los riñones. En menor grado, pulmones y piel. Siguiente. Dos términos más y finalizamos. Hasta yo también me he cansado. Farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Es el manejo que hace el cuerpo del fármaco. Desde que ha sido ingerido, ¿qué pasa con el fármaco? El fármaco debe ser absorbido. Una vez que esté absorbido, sufre el metabolismo, principalmente a nivel hepático, la biotransformación a nivel hepático. Luego, el efecto de primer paso o su depuración antes de ser eliminado a la sangre, y finalmente su excreción. A eso yo le llamo farmacocinética. Todo lo que el cuerpo le hace al fármaco desde que el fármaco ingresa hasta que es eliminado. A eso yo le llamo farmacocinética. El último. ¿Qué es farmacodinámica? Esto es al revés. Todo lo que la droga le hace al cuerpo desde que ingresa hasta que es eliminado. Estoy hablando del efecto farmacológico, del efecto colateral, del efecto tóxico y del efecto idiosincrático. Una más. Mil perdón.